Hola, mi nombre es Saúl y hoy te voy a hablar sobre dos errores bastante frecuentes que se cometen en la interpretación de analíticas y que llevan a recomendaciones dietéticas y a una serie de patrones de conducta a nivel alimenticio que generan problemas a medio y a largo plazo. Te voy a enseñar cómo se interpretan realmente estos resultados, cuál es su importancia en el contexto de la salud y qué puedes o debes hacer al respecto si te encuentras en una de estas situaciones. Antes de comenzar, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales @saulnutri o suscribirte a mi canal de YouTube activando las notificaciones, donde todos los miércoles a las 8 de la tarde publico un nuevo vídeo relacionado con la salud, con la nutrición y con la dieta. Lo primero que te quiero comentar es la relación entre el colesterol y el estado de salud. Es muy frecuente que cuando una persona va a hacerse una analítica, sobre todo sobrepasados los 30 o los 40 años, le salgan entre los resultados de la misma colesterol ligeramente alto. A partir de aquí, las recomendaciones del profesional de la salud, de forma clásica, tanto por parte de los médicos como por parte de los nutricionistas, han sido que había que modificarse la dieta y, por lo tanto, llevar a cabo un régimen dietético alimenticio bajo en grasas para revertir esta situación y, por lo tanto, que los valores de colesterol se encuentren entre los rangos óptimos o entre los rangos recomendados y así reducir el riesgo cardiovascular a medio a largo plazo. Sin embargo, las últimas investigaciones al respecto nos indican que esta asociación ni es tan fuerte como creíamos ni tampoco se desenvuelve en la línea que pensábamos, lo que nos lleva a cambiar bastante un poco las recomendaciones tanto de conducta dietética como también de salud. Lo primero que tenemos que tener claro es que existen varios tipos de colesterol. Con este nombre lo que hacemos es nombrar a un grupo de lipoproteínas bastante amplio que se dedican básicamente a transportar grasas por la sangre desde unos sitios a otros del organismo. Normalmente se transportan desde el hígado hasta los tejidos y desde los tejidos hasta el hígado. Estas lipoproteínas pueden ser de diferente densidad y su densidad implica su importancia en los procesos fisiológicos y en algún modo también el riesgo de que se agrupen o se acumulen y formen placas de ateroma. Pero aquí es donde viene el conflicto principal. Distinguimos dos tipos de colesterol de forma clásica o dos tipos de lipoproteínas, las de tipo HDL y las de tipo LDL. Unas son de alta densidad y las otras de baja densidad. Comúnmente se conocen las HDL como buenas o colesterol bueno y a las LDL como malas o colesterol malo. Sin embargo, esta asociación, como os digo, no es tan rígida. ¿Qué sucede? Básicamente lo que se ha demostrado en los últimos tiempos es que tener altos los valores de HDL o tener altos los valores de LDL o incluso de colesterol total no está tan asociado con el riesgo de enfermedad cardiovascular y con el riesgo de desarrollar placas de ateroma, sino que al parecer existe una pequeña fracción de lipoproteínas conocidas como VLDL que se engloban dentro del concepto de LDL como tal, que sí que son susceptibles de agregarse y de generar placas de ateroma a medio plazo. Pero ni siquiera todas las VLDL son negativas, no, solamente un pequeño grupo de estas mismas, conocidas como oxidadas, son capaces de generar este efecto negativo. Por lo tanto, estamos hablando de una fracción del colesterol muy pequeña que habitualmente no sale reflejada en las analíticas sanguíneas. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros nos enfrentamos a un análisis de sangre, normalmente salen estos dos parámetros reflejados, el HDL y el LDL, como mucho también el colesterol total. Pero no nos ofrece información este resultado acerca de los niveles de otras fracciones de lipoproteínas que, como vemos, pueden ser bastante más importantes. Entonces, lo crucial o lo trascendental aquí ya no es qué cantidad de colesterol tenemos, sino qué cantidad de colesterol se puede oxidar, grosso modo. Y esto es algo en lo que tenemos que poner bastante énfasis desde el punto de vista dietético. Además hay que tener en cuenta otra cosa, y el colesterol es una sustancia que se genera, o en este caso una lipoproteína que se genera de forma endógena en el organismo y cuya concentración está bastante modulada por diversos factores genéticos. Entonces, el hecho de decir que a partir de 200 tenemos el colesterol alto, por ejemplo, no es adecuado a nivel general o a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque puede ser que quizás para el 70% de la población tener el colesterol por encima de 200 pueda ser excesivo, que ahora se está demostrando que no lo es, pero podría serlo. Sin embargo, existe un 30% cuyos factores genéticos les hace que de forma natural y llevando un estilo de vida saludable, pues mantengan el colesterol en 250 o en 270 y que esto no repercuta negativamente sobre su salud. De hecho, así un poco a modo de curiosidad, yo me he encontrado bastantes deportistas de élite, deportistas profesionales, que obviamente son activos físicamente, que cuidan la dieta, que cuidan la alimentación, que se suplementan adecuadamente y que duermen bien todos los días, que presentan valores de colesterol total, por ejemplo, de 250, de 260 o incluso de 300. Y ningún profesional de la salud podría afirmar que este tipo de sujetos tienen riesgo cardiovascular, al menos no por la relación con este parámetro. De hecho, tanto los médicos que les llevan como otros profesionales que estamos implicados en su proceso o en sus rutinas, no consideramos que tengan ningún tipo de peligro desde el punto de vista cardiovascular.
cardiovascular. Por lo tanto, debemos un poco desmitificar ese concepto de que el colesterol total es un parámetro que puede indicar riesgo, porque no siempre es así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos enfrentamos a unos valores de colesterol en una analítica que se salen de lo recomendado por las guías de nutrición internacionales, lo primero que tenemos que identificar son los hábitos de vida o los factores del sujeto, ¿vale? Porque para algunas personas esto puede ser saludable y para otras puede ser peligroso, un poco dependiendo también de la concentración de cada una de las lipoproteínas y un poco dependiendo pues, de los hábitos de vida que el sujeto lleve a lo largo de sus días, ¿no? Aquí tenemos que tener una cosa clara bastante importante, y es que el colesterol se puede modular por medio de los hábitos, sin embargo la influencia no es tan determinante como se pensó hasta la fecha. Digamos que hasta hace muy pocos años, cuando se presuponía que el colesterol estaba muy relacionado con la enfermedad cardiovascular, cuando se detectaban altos valores de lipoproteínas en sangre, lo que se recomendaba era una dieta baja en grasas, además de una serie de farmacología recomendada para este tipo de procesos, ¿no? Esta dieta baja en grasas lo que se presuponía era que iba a conseguir reducir la cantidad de colesterol en el organismo debido a que pues, el colesterol en cierta medida transporta grasas, ¿no? Son lipoproteínas con una porción lipídica, entonces se asociaba un menor consumo de lípidos con una menor presencia de colesterol en sangre. También se recomendaba que la ingesta de colesterol dietético disminuyese. Sin embargo, ambas recomendaciones tenían un error bastante grande que no se estaba teniendo en cuenta, y es que el colesterol es una sustancia que se produce dentro del organismo y además los niveles de este en la sangre, en el perfil sérico, están bastante determinados por la carga genética de cada sujeto. Es decir, algunas personas en situaciones normales y de buenos hábitos de vida presentarán un colesterol de 180, otros de 200 y otros de 220, simplemente por carga genética. ¿Qué pasa? Está claro que mediante muchos alimentos que introducimos en la dieta podemos realizar una cierta ingesta de colesterol, porque algunos productos como los huevos pues contienen esta sustancia en su composición. Sin embargo, no quiere decir que si yo consumo una gran cantidad de huevos aumente mi colesterol total en plasma, porque estoy sintetizando colesterol y además estoy metiendo colesterol a mayores. No, esto no funciona así. El organismo es muy sabio y lo que hace es equilibrar. Entonces, si yo aumento la cantidad de colesterol que presenta mi dieta, lo que va a provocar este cambio desde el punto de vista alimenticio es que se sintetice una menor cantidad desde el punto de vista endógeno, por lo tanto se va siempre a compensar este nivel. Entonces, salvo casos patológicos extremos o de dietas muy mal planteadas o de factores o hábitos de vida poco adecuados, normalmente la dieta no influye de manera súper determinante en los niveles de colesterol, porque siempre va a haber este mecanismo de compensación. Es decir, si como menos colesterol se sintetiza más endógenamente, si como más colesterol se sintetiza menos desde el punto de vista endógeno. Y esto va a generar un cierto nivel. Ahora bien, te estoy hablando de colesterol total, no estoy haciendo diferenciación entre las lipoproteínas. Y como dijimos antes, lo realmente peligroso es que los niveles de la fracción VLDL oxidada sean demasiado altos. Y para esto podemos incidir desde el punto de vista dietético. La respuesta es sí. Y de esto ya te hablé en algún vídeo anterior, en donde comentábamos temas relacionados con la inflamación y con la oxidación. Existen una serie de sustancias denominadas antioxidantes que normalmente funcionan como fitonutrientes dentro de los vegetales, que tienen la capacidad de reducir los mecanismos oxidativos que se producen a diario dentro del organismo, tanto la neutralización de los radicales libres como la oxidación de estas propias lipoproteínas. Entonces digamos que la clave a nivel dietético no está en reducir la ingesta de grasas, sí de grasas trans, porque ya hemos hablado en el vídeo de las grasas que estas son negativas, pero no de grasas cis. Entonces la clave no está aquí, la clave está en garantizar un consumo adecuado de antioxidantes para de esta manera neutralizar la oxidación del colesterol y permitir que las lipoproteínas HDL y LDL, que se consideran como saludables, cumplan sus funciones de manera regular y de manera óptima, que es transportar grasas por la sangre, desde los tejidos hasta el hígado y desde el hígado hasta los tejidos. Con esto, con esta intervención dietética asegurando un consumo regular de vegetales y de frutas y verduras, ya estaríamos reduciendo y mitigando mucho este riesgo cardiovascular y por lo tanto garantizando un buen estado de salud. Ahora bien, ¿puedo hacer algo más allá de lo simplemente dietético para modular los niveles de colesterol? Pues la respuesta es sí. Te lo voy a contar ahora mismo, pero antes permíteme que te recuerde que me puedes seguir en mis redes sociales @saulnutri y que te puedes suscribir a este canal de YouTube para así estar al tanto de las últimas novedades y notificaciones. Recuerda que todos los miércoles a las 8 de la tarde publico un nuevo vídeo relacionado con la dieta y con la salud.
Bien, como te iba comentando, es posible influir sobre los niveles de colesterol modulando los hábitos de vida. Digamos que en situaciones normales la idea no es bajarlo, es decir, si yo como bien, realizo ejercicio físico con frecuencia, duermo adecuadamente y mi colesterol sale 220, 240, en principio no habría que bajarlo. Pero sí que es verdad que si mi colesterol sale demasiado elevado y mis hábitos de vida no son los correctos, puedo hacer modificaciones en este plano para conseguir un mejor perfil lipídico y por lo tanto un estado de salud continuado en el tiempo, ¿no? Entonces digamos que aquí tenemos que tener en cuenta algo fundamental, y es que más allá de simplemente el perfil lipídico tenemos varios factores de riesgo a nivel cardiovascular, que son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo y la ingesta de alimentos ultraprocesados. Entonces, variando estos factores, no solo se va a poder incidir sobre el perfil lipídico, que se va a conseguir ya no disminuyendo los niveles de colesterol, sino optimizándolos. Es decir, que si genéticamente estoy predispuesto para que mi colesterol en sangre, como norma general, sea 200, conseguir que sea 200 de manera normal y de manera corriente y continuada en el tiempo, que no haya fluctuaciones demasiado elevadas, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental. Y más allá, y lo que es todavía más importante, si elimino todos estos malos hábitos de mi vida, lo que voy a conseguir es tener un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si nosotros analizamos el número de pacientes que ingresan por urgencias o que ingresan en unidades hospitalarias de vigilancia intensiva con problemas cardiovasculares, podemos darnos cuenta, y esto también aparece reflejado en los papers científicos, que un gran porcentaje de estos sujetos cuentan con obesidad o con sobrepeso. Además, suelen ser fumadores y tienen un consumo de alcohol regular. Es decir, simplemente modulando estas cuestiones podemos reducir mucho el número de episodios agudos de problemas cardiovasculares. Entonces, en cuanto al alcohol y al tabaco no hay nada que decir, son dos sustancias tóxicas independientemente de la dosis en las que se consuman, por lo tanto lo óptimo ya no es reducir su consumo, sino restringirlo, es decir, que no aparezcan de forma habitual, regular o incluso puntual. Hay que hacer especial incidencia en el sedentarismo, porque la actividad física está disminuyendo en la población a nivel general, y esto está un poco determinado por la expansión de los videojuegos, de estar en casa, de la oferta de canales televisivos, etcétera, etcétera. Parece que cada vez más, incluso los jóvenes, se dedican a pasar más tiempo jugando online con sus amigos o compañeros que practicando actividades deportivas en la calle también con sus amigos. Y este cambio de hábitos realmente repercute muy negativamente sobre su salud, tanto cardiovascular como su salud en general. Por lo tanto, el sedentarismo es nuestro gran enemigo. Debemos de garantizar que se realiza actividad física de forma frecuente y, a poder ser, actividad física relacionada con el desarrollo de la fuerza. Y por último, y dentro del contexto de la alimentación, ya hemos dicho que la problemática o que el principal riesgo no está relacionado con el consumo de grasas. Sí con el consumo de grasas trans, ya lo hemos comentado, pero no con el consumo de grasas en general, ni tampoco con el de proteínas. El problema básicamente viene de la ingesta de los ultraprocesados, por dos motivos principales. Uno, porque generan una dieta hipercalórica y sabemos que excedernos en la cantidad de energía ingerida a lo largo del día resulta negativo para muchas cosas relacionadas con la fisiología humana. Y dos, porque cuentan con una mayor cantidad de estos lípidos de tipo trans, que sí impactan de forma negativa sobre el colesterol sanguíneo y sobre el riesgo cardiovascular. Y luego además suelen contener una serie de aditivos que tampoco resultan nada favorables en muchos casos. No siempre es así, pero algunos de los que contienen pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, modulando todos estos factores, vamos a conseguir optimizar los niveles de colesterol, no bajarlos, sino optimizarlos según lo que genéticamente estamos predispuestos y conseguir así preservar un buen estado de salud. Por lo tanto, y llegamos a la pregunta del millón, ¿debo de preocuparme si me sale en una analítica el colesterol por encima de 200, que es lo que se recomienda actualmente, o 220? La respuesta es depende, y va a depender siempre de los hábitos de vida. Cuando yo me doy cuenta que en mi analítica sale el colesterol demasiado elevado, la primera reflexión que tengo que hacer no es necesito medicación o necesito estatinas, porque muchas veces esta medicación impacta muy negativamente sobre el hígado, sobre otros sistemas, y realmente no genera un beneficio claro sobre la reducción del riesgo cardiovascular. Entonces digamos que la solución principal no debería de ser lanzarnos a por el fármaco para intentar mejorar este proceso o para intentar paliar los síntomas o sucesos futuros, sino que lo que deberíamos de realizar es un análisis sobre la situación actual. Es decir, ¿mi colesterol es elevado? Sí. ¿Y mis hábitos de vida cómo son? ¿Yo como adecuadamente? ¿Mi consumo de grasas es correcto? ¿Estoy llevando a cabo una dieta hipercalórica? ¿Tengo obesidad o no? ¿Tengo sobrepeso? ¿Realizo actividad física? ¿Descanso correctamente por las noches? Dependiendo de la respuesta a todas estas preguntas, puedo llegar a la conclusión de que
mi perfil lipídico es inadecuado y además esto genera un riesgo cardiovascular porque no estoy cuidando mis hábitos de vida, o puedo llegar a la conclusión de que mi perfil lipídico es adecuado, pero realmente es probable que exista un componente genético que lo modula de forma significativa y que como mis hábitos de vida son adecuados, es muy poco probable que esto suponga un riesgo sobre mi salud a medio y a largo plazo. Entonces no os quedéis solo con un número o con un parámetro. Yo tuve un profesor en la universidad que me marcó mucho durante toda mi carrera y que decía, muchas veces las industrias farmacológicas o, bueno, sobre todo a nivel de procesos que intentan vender fármacos, les gusta cuantificar a enfermos como sanos en base a un único parámetro, no haciendo un análisis de la situación particular de cada uno, ¿no? Entonces, para una industria que quiere vender un fármaco es muy fácil colocar un número de corte, bien sea en la medición del colesterol, del sodio en la sangre, o de las purinas, sea de lo que sea, le resulta muy sencillo colocar un número de corte. A partir de aquí, todo el que se pase de este número para arriba está enfermo y por lo tanto lo medico, y los que se pasen del número para abajo no, y los dejo en paz, ¿no? Desde el punto de vista de la venta de productos, esto es muy sencillo a la vez que muy rentable. Pero cuando nosotros hablamos de la salud, no estamos intentando sacar un beneficio económico a nivel de vender fármacos, sino que lo que estamos intentando hacer es promocionar una serie de hábitos que van a asegurar el buen funcionamiento del organismo. Entonces, en este sentido, guiarnos simplemente por un número, por un parámetro, no siempre es lo más adecuado, sino que lo correcto resulta analizar el contexto, analizar al individuo. Obviamente, si tenemos la capacidad de hacer un cierto análisis genético, que hoy en día es algo que todavía no está muy desarrollado, pues sería perfecto. Muchas veces no gozamos de este beneficio, pero siempre tener una visión lo más compleja posible y lo más contextualizada para así determinar si realmente estos parámetros generan un riesgo o estos parámetros los podemos considerar como normales y como poco problemáticos o poco preocupantes en el sujeto en cuestión. Por último, me gustaría dejar claros los siguientes conceptos a modo de resumen. En primer lugar, el colesterol no es algo ni bueno ni malo, es un conjunto de partículas que realizan una función. En segundo lugar, mediante la dieta podemos impactar sobre el perfil lipídico del organismo, del individuo, pero de una manera relativa, es decir, podemos impactar corrigiéndolo si los hábitos de vida son muy inadecuados, o incluso podemos impactar empeorándolo si nosotros tenemos buenos hábitos de vida y empezamos a comer ultraprocesados en cantidades demasiado elevadas. Entonces, tenemos un impacto, sí, pero el impacto siempre se va a amortiguar por la síntesis endógena del colesterol en el organismo, por lo tanto siempre limitado. Y sobre todo, y lo más importante, ¿influye el colesterol sobre el riesgo cardiovascular? Puede influir, aunque a día de hoy todavía existen muchas discordancias al respecto y bastantes controversias. Pero lo que está claro es que no influye el colesterol como tal por ser un parámetro, sino que influyen los hábitos de vida. Es decir, lo que hacemos en nuestro día a día de forma repetida es lo que va a repercutir en el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Y en esto da un poco más igual lo que marque el parámetro del colesterol. Siempre tenemos que contextualizar este número, porque de por sí no nos dice absolutamente nada. Espero que te haya quedado más o menos claro este tema que me parece tan importante aprender a comprender, y que nos podamos seguir viendo en próximos vídeos para así seguir aprendiendo respecto a dieta, salud, nutrición, etcétera, etcétera. Un saludo y hasta pronto.